Bien, en esta segunda parte de nuestra tercera sesión de hoy, vamos a comenzar a hablar de una serie de temas también muy importantes. Hemos hablado de emociones y de percepción y de algunos de definición del problema en las anteriores sesiones. Y en este segmento vamos a hablar de las condiciones psicológicas de la toma de decisiones o de las consideraciones también psicológicas cuando tomamos decisiones, valores, emociones y capital humano, de felicidad y toma de decisiones, de inteligencia emocional y de las causas de la infelicidad y de la incertidumbre, innovación y conocimiento con sus respectivos derivaciones y subtemas. Hablar de la felicidad en las organizaciones o hablar de la felicidad en temas organizacionales es un tema que de forma recurrente se ha venido haciendo desde hace algunos años. La primera ocasión que escuché este tema, referente a cuestiones de coaching empresarial, de gerencia y de algunas otras situaciones relacionadas, a mí me pareció muy raro. Sin embargo, cuando conocí un poco más del tema y hoy que conocemos estos temas más a fondo, a lo largo de los años, como la inteligencia emocional, el mindfulness y algunas otras cosas, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el bienestar, con el equilibrio mental, emocional de las personas y por ende también del estado de funcionamiento de las diferentes organizaciones. Por si de repente a algunos de ustedes les causa, les suena un poco raro hablar o escuchar este término cuando hablamos de cuestiones gerenciales o empresariales. Así que comencemos hablando de el hecho por el cual a veces no tomamos decisiones. ¿Qué nos impedirá? Y en el momento en que quieran activar su micrófono, hacer alguna pregunta o algún aporte, bueno, pueden hacerlo activando su micrófono para escuchar su opinión. ¿Qué nos impedirá tomar buenas decisiones? Esto, pues creo que es algo que de forma recurrente lo tenemos presente en nuestra vida, ya que en muchas ocasiones, pues nosotros en retrospectiva analizamos y nos damos cuenta que pudimos haber elegido diferente o podemos haber tomado decisiones diferentes que nos hubiesen llevado a un estado de resultados radicalmente diferente, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque estas consideraciones, bueno, nos hacen eh, tener que sentir el peso o la gravedad de las decisiones que en ocasiones tenemos que tomar y a las cuales nos enfrentamos. Entonces, es algo sumamente importante. En ocasiones esas decisiones están determinadas por una serie de factores. En ocasiones se dice que cuando elegimos, elegimos incluso con angustia, que elegimos con una serie de consideraciones que nos hacen tener énfasis en el descartar algunas otras opciones que tenemos. Y se dice que tomar decisiones, bueno, implica la suma de diversas variables que tienen que ver con la información, es decir, con los conocimientos, que tienen que ver con la inteligencia o como algunos denominan, con la sabiduría y con la prudencia. Si ustedes recuerdan, hay conceptos que de repente podemos utilizar como sinónimos o pueden ser muy próximos o sus definiciones son muy parecidas. Seguramente ustedes recordarán que cuando hablábamos de inteligencia, mencionábamos que la inteligencia es precisamente como nos dice su raíz latina, proviene de intelligere, que significa saber leer o saber elegir. Entonces,
tomar decisiones implica precisamente esa capacidad de contraste entre las diferentes opciones y también ser prudentes respecto a lo que vamos a decidir, ¿no? Cuántas ocasiones nosotros o muchas personas a nivel personal o a nivel profesional toman decisiones de manera imprudente, agravando el problema o generando nuevos problemas o simplemente dilapidando recursos. El tiempo es uno de los recursos más valiosos, pero también, perdón, otro tipo de recursos que son importantes y nos alejan de solucionar la situación que nos ocupa. También se requiere de cierta voluntad y tenacidad. Lo hemos visto en el ejemplo, en el segmento del que hemos hablado en esta primera parte de esta tercera sesión, de que en ocasiones, bueno, puede existir o no la voluntad para afrontar y para solucionar un problema. Y también relacionado con esa voluntad, la tenacidad, que podríamos mencionar como la decisión férrea, la voluntad férrea o incluso la terquedad, pero que, bueno, expresado como tenacidad, bueno, no es otra cosa más que enfocarnos precisamente en la solución de un problema hasta encontrar la alternativa que mejor sirva para, pues, lo que nos hemos planteado. Y finalmente el tema del valor o de la valentía, de los valores personales, que idealmente sean positivos y que nosotros vamos a hacer eh, eh, un credo, es decir, no solo van a hacer algo en lo que creemos, sino algo que hacemos y que se refleja en nuestros hechos cotidianos para poder nosotros elegir. Eh, Cuando nos atrevemos a tomar decisiones, bueno, el primer paso es querer tomarlas, ¿no? El afrontarlas. Suena algo trivial, algo redundante, pero finalmente es la voluntad personal o la voluntad institucional de afrontar un problema, sea de marketing digital, sea de ventas, sea cualquier otro problema al que nos enfrentemos, ya sea como consultores, como coach, como asesores de determinada situación o como dueños de nuestro propio emprendimiento. Entonces, el primer paso es querer tomar esas decisiones, querer solucionar ese problema. Un filósofo y pensador y también psicólogo, si no me equivoco, Erich Fromm, hace muchos años, dijo que, o decía en sus libros, decía en sus enseñanzas, que cuando decidimos lo hacemos con miedo. Y recuerdo que fue, creo que mi primer curso de filosofía en 1987. No hagan cuentas. Bueno, ya era muy joven, yo estaba creo que en la secundaria o en la preparatoria. Cuando escuché hablar por primera vez de este filósofo existencialista y también entiendo psicólogo. Y es que decidir nos puede causar angustia y temor. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué es esto, ¿no? O se cuestionarán si es cierta esta aseveración. Por ejemplo, su compañero, creo que es Esteban, el que vivía en Acapulco, bueno, en algún momento, tomando ese ejemplo para ser menos teórico y más humano y más concreto todo esto de lo que estoy hablando, bueno, pues en algún momento se planteó el hecho de seguir en esa ciudad o de decidir irse a otra. Y bueno, eso genera incertidumbre, ¿no? El saber o el no saber a qué nos enfrentamos o el saber que lo que decidimos tiene ciertas consecuencias como alejarnos probablemente de los seres queridos, alejarnos de lo que conocemos. Y esto se debe a que cuando elegimos renunciamos a otra cosa por descarte. Esto se puede hacer más evidente cuando una decisión es crucial, como un cambio de residencia, como elegir una carrera. Por ejemplo, hay personas que deciden estudiar marketing y al elegir eso renuncian a haber estudiado medicina o renuncian a haberse hecho cargo del negocio familiar. Entonces, siempre que elegimos algo,
de la perspectiva de Erich Fromm, y creo que es una perspectiva muy realista y muy acorde a la realidad. Nosotros tomamos una elección, pero por descarte estamos cerrando la puerta a otras posibilidades. Lo mismo pasa incluso cuando elegimos pareja. Probablemente muchas personas se inician en una relación de pareja porque consideran que conocieron a la persona idónea, pero imaginemos, bueno, que eso por descarte evita que una persona regrese con su ex o que permanezca soltera o que quizá más adelante conozca a otra persona que hubiera considerado más afín a su personalidad y a sus intereses, pero que al tomar esa decisión descartó otras posibilidades. Ahora, por otro lado, bueno, esta angustia, este miedo, este temor a tomar decisiones, bueno, tiene que ver con el hecho, con la duda, que de repente y con la posibilidad real de que a veces esa decisión pudiera resultar errónea, que podríamos estar equivocándonos y el peso de esa responsabilidad, pues es muy dura, ¿no? A menudo muchas personas intentan disfrazar o eludir esa responsabilidad de haber tomado decisiones echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a los otros, al pasado, a las decisiones. Por ejemplo, y esto es muy común verlo cuando un negocio fracasa, ¿no? Me ha tocado ver en mi experiencia asesorando a empresas o asesorando a emprendedores o asesorando negocios. El caso extremo fue, no recuerdo el caso concreto, de una persona que más o menos decía, bueno, que los clientes tenían la culpa por no comprarle. Entonces, esto suena incluso, pues, desde lo grotesco hasta lo chistoso, ¿no? El hecho de que mi fracaso sea debido a las malas decisiones de los vendedores, de los compradores, cuando probablemente la falla esté en no dirigirme al segmento de mercado adecuado, no utilizar las herramientas de marketing necesarias para identificar ese mercado, para conocer la plaza, promoción, producto, las 4, 8 o hasta 12 P's o 16 P's de las que hablan diferentes autores, el no tener un esquema adecuado de prospección de ventas y para cerrar la venta también, para detectar clientes y para poder cerrar mi venta, o simplemente que mi producto, mi servicio no le es atractivo a la gente que pensamos pudiera serles atractivo. En este momento recuerdo el caso de que a alguien le pareció muy interesante, muy innovador hacer helado para perros y pues desde luego habría que conocer, sería un tema interesante de analizar. No sé si a los perros no les gustó o simplemente a los dueños no les pareció importante o relevante estar comprando seguido este producto, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las decisiones que tomamos en muchas ocasiones pueden resultar totalmente equivocadas y tener ese peso bajo nuestros hombros, bueno, pues nos lleva a esa angustia de la que habla Erich Fromm. Por otro lado, también decidir implica pensar y decidir entre varias opciones, las cuales tienen ventajas y desventajas, tienen sus pros y sus contras. Y esto evidentemente produce cansancio, produce estrés, cansancio mental y produce, bueno, también ese miedo a tomar esas decisiones. Y por otro lado, el hecho de pensar que las decisiones que se toman en ocasiones pueden tomar direcciones que no deseamos, ¿no? Eh, decidir dejar un empleo fijo, iniciar un proyecto, decidir asociarse con determinadas personas, terminar una relación comercial o terminar una relación personal, cambiarse de ciudad, en fin, muchas decisiones que tomamos pudieran a la larga conducirnos a situaciones que no deseamos vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando decidimos relacionarnos con ciertas personas a nivel personal o a nivel comercial, probablemente las cosas inician de una forma muy tersa, muy agradable,
pero cuando hay conflictos, bueno, las personas, los socios o los integrantes de una organización o de una relación, pues suelen mostrar probablemente su peor cara y en ocasiones son decisiones que no hubiésemos deseado que a partir de una decisión de vincularnos nos hubiésemos visto atrapados. Por ejemplo, ahora con esta variante Omicron, si lo estoy pronunciando de forma correcta, bueno, había una serie de personas que estaban de paseo en Marruecos y que ante estas restricciones de vuelos, bueno, se encontraban atrapados, creo que eran mexicanos, eran mexicanos, una pareja se encontraban atrapados en esta ciudad sin la posibilidad de salir, ¿no? Tomaron una decisión de pasear en medio de una pandemia, de ir a uno de los países más complicados en términos de implicaciones sanitarias y bueno, les pilló esta situación derivada, si no me equivoco, a la resistencia de muchas personas en Sudáfrica por vacunarse y bueno, creo que fue una de las condicionantes que según las especialistas o la Organización Mundial de la Salud nos dicen que fueron determinantes para la evolución de una nueva cepa en este virus. Entonces, si tomamos este ejemplo de estos turistas, bueno, fue una decisión que los llevó a estar en una situación que no desean porque, bueno, probablemente no se lo imaginaron, probablemente no tenían la información o no lo vieron en su justa perspectiva, ¿no? Que probablemente no es el momento, a quien no le gustaría vacacionar a cualquier lugar, pero probablemente no es el mejor momento para planear un viaje internacional. Entonces, esas son algunas de las características o algunas de las condicionantes psicológicas que podremos tener y que generan miedo o angustia o incertidumbre a la hora que tomamos ciertas decisiones. Eh, y por estos factores, mucha gente y por muchos más, muchas personas deciden no decidir o posponen ciertas decisiones cayendo en el engaño personal u organizacional con el argumento de que son cosas que no se pueden controlar, de que no hay opciones, de que no están a nuestro alcance, que son situaciones que no podemos controlar, que no podemos modificar o que simplemente, bueno, como digo, no hay opciones. Fernando Savater, un destacado escritor y filósofo contemporáneo español, que coincide con otros autores, expresa que existen diversos malos criterios para actuar, ya sea porque no son libres o no son racionales, o porque actúan por capricho, por obediencia ciega, o porque siguen la tendencia de decidir y de hacer lo que hacen los demás. Veamos qué implica actuar por capricho. Es cuando lo hacemos basados en los sentimientos inmediatos y arrebatos o instintos que pueden ser o buenos o malos, ¿no? En ocasiones las decisiones que se toman a bote pronto, que se toman de inmediato, si son basadas en lo que al parecer son estos instintos, pero son con una persona que tiene cierto grado de madurez, de percepción y de rápida capacidad de análisis, probablemente acierte en esta rápida decisión. Probablemente esta misma persona pueda tener un juicio equivocado y tomar una mala decisión, porque ha sido presa más que de sopesar distintas alternativas, de tomar esa decisión basada en una emoción temporal o en un capricho. En ocasiones, cuando se actúa por capricho, no se tiene una visión del futuro ni hacemos un ejercicio racional que incida en un análisis frío de las cosas y de las alternativas. Entonces, no nos enfocamos en la racionalidad, sino en la emocionalidad, y eso es lo que orienta la conducta cuando se toma ese tipo de decisiones. Esto evidentemente puede conducir a nuevos problemas y a nuevos conflictos, en ocasiones muy graves. Sin embargo, muchas personas prefieren hacerlo así por impulso.
Y muchas personas, yo conozco a muchas personas con las que de alguna manera me he relacionado profesionalmente o personalmente, no necesariamente personas cercanas, pero personas que tienen algún grado de capacidad de decisión en sus organizaciones y que se dejan llevar por decisiones que son producto de su enojo, de su tristeza o incluso hasta de su compasión por los demás y que tienen implicaciones financieras, costos empresariales y que a la larga se vuelven en consecuencias indeseadas por esa actuar con caprichos. Estas personas, según Sabater, pueden exaltarse o deprimirse con facilidad ante eventos externos o bien permiten que esos eventos o esas personas ejerzan un control sobre ellos. Hace unos días platicaba con una persona que está muy metida no es en Quintana Roo, pero que está muy involucrada con algunas personas que aspiran a una candidatura y que es muy probable que ese partido o esa fuerza política gane en esa entidad. Y haciendo un análisis de distintos perfiles, analizábamos un perfil de una persona a quien conozco profesionalmente y hablando de ventajas y desventajas, pongo este ejemplo porque viene a cuento, mencionaba que precisamente son personas que en ocasiones por su carácter iracundo o por ser consideradas, como dicen, mecha corta. A ver, estamos viendo que Jorge está intentando entrar. Ya le estamos dando el acceso. Ojalá se acerquen a su módem, pidan que se desconecten otros dispositivos en estas horas o en esta hora y media que nos falta de sesión, porque pues a veces el estar dándole acceso nuevamente, yo entiendo que son cosas que pasan con la conectividad, pero bueno, nos hace perder el hilo del speech y nos hace perder incluso tiempo, así que ojalá se puedan acercar a donde tengan mayor señal o conectar desde el dispositivo que no les haga que se salgan de su sesión. Entonces, bueno, les decía, finalizando este ejemplo, bueno, que hay personas que al tomar decisiones exaltadas, al tomar decisiones por capricho, al tomar decisiones a bote pronto, quienes de alguna forma perversa o manipuladoramente saben la naturaleza de estas personas, bueno, buscan manipularles precisamente a través de la información tergiversada o de ciertos intereses que tienen para que X o Y persona que actúa por capricho tome estas decisiones que favorezcan a sus intereses en detrimento de los intereses de otros. Bueno, también cuando tenemos un mal criterio para tomar decisiones es cuando se actúa por obediencia ciega, cuando se hace lo que siempre dicen los demás, los padres, los maestros, los jefes, los socios, los superiores. En ocasiones, bueno, nos refugiamos o se refugian estos tipos de personas, diciendo que los expertos dicen tal cosa, bueno, cuando es una forma de eludir la responsabilidad. Si bien es cierto el orden, la obediencia es una virtud que permite trabajar coordinadamente y con respeto, obedecer sin hacer juicios sobre lo conveniente o sobre lo no conveniente, puede llevarnos también a cometer ciertos errores o incluso a hacer infracciones a la normatividad de una empresa, de una red social, en el caso de los expertos de marketing digital, actuando porque siempre se ha dicho, siempre se ha hecho así, porque siempre, bueno, esto más bien entraría en la tercera consideración, que es hacer lo que hacen los demás, pero tomando decisiones o instrucciones sin analizar las consecuencias. Entonces, más allá de una estructura jerárquica, de obedecer las instrucciones o los deseos de un cliente, cuando se es freelance, es muy importante que esas decisiones se pasen bajo el tamiz de que si lo que decidimos en realidad es algo que no puede generarnos un problema a nosotros o que no puede
o que puede generar un problema mayor. En muchas ocasiones esto nos lleva no solo a malas decisiones, sino incluso a accidentes. Algunas cosas que aparentemente los datos o el sentido común o la obediencia indican que hay que hacer cierta cosa, pero que al no hacerlo, bueno, evidentemente tendríamos que cuestionarnos siempre cuando hacemos alguna decisión y no simplemente porque se nos instruye. Sabater también nos dice que otro de los malos criterios para actuar es cuando lo hacemos basado en lo que los demás hacen, ¿no? En hacer lo que siempre se ha hecho, ¿no? En muchas ocasiones, cuando buscamos implantar nuevas formas de organización, nuevos métodos de hacer las cosas, podemos encontrar resistencias al cambio. A menudo, inclusive, esas resistencias al cambio están selladas, están muy arraigadas en nuestro pensamiento personal. Es decir, ¿por qué hacer algo en ocasiones que podríamos hacer de una forma diferente? Hay una autora que se me escapa ahorita, recordaré el nombre, que hace algunos años empezó a hablar del mindset y habla del mindset fijo y del mindset flexible. Y y no necesariamente uno es bueno o es malo, el mindset fijo precisamente habla del hecho de que a una persona le ha funcionado una forma de pensar y de hacer y por ello no encuentra incentivos para hacer las cosas diferentes y entonces basado en esta perspectiva, bueno, se llega a una cierta eh, inercia de hacer las cosas porque así se han hecho siempre o porque así las hacen los demás. Ahora, esto no necesariamente implica que esto necesariamente no implica que hay que innovar por innovar, ¿no? Muchas veces esta innovación sin sentido o sin sopesar las alternativas o las posibilidades reales puede llevarnos también a una mala decisión. Entonces, finalmente son criterios, ¿no? No digo desde el punto de vista personal, y lo acabo de expresar al desglosar cada una de estas consideraciones, que sean buenas o sean malas, sino que en ocasiones son malos criterios para actuar, en ocasiones salen bien las cosas. Es decir, cuando hablamos de temas del comportamiento, que no solo se trata de la psicología, sino se trata también de los negocios o de las empresas, finalmente es algo que tiene que ver con la conducta humana, no existen reglas precisas, ¿no? A diferencia de las ciencias exactas, en que siempre si sumas o si haces cierta operación o si mezclas ciertos componentes químicos o si basado en las leyes de la física haces ciertas cosas, los resultados siempre van a ser iguales. A diferencia de las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias empresariales, al tener como un importante componente el tema de las decisiones y de las percepciones humanas, bueno, puede tener ciertas consideraciones y aplicaciones diferentes. Entonces, Sabater nos habla también retomando a algunos y coincidiendo con algunos autores, nos habla de estas condicionantes psicológicas que pueden convertirse en malos criterios para actuar. Por otra parte, hay otros factores negativos que pueden afectar nuestras decisiones, como pueden ser la imposición de roles, como puede ser el casarnos con una idea, esta expresión muy nacional, es decir, pensar que la idea o la propuesta o la solución es la mejor que tenemos. En ocasiones parte también de este problema es tener un exceso de optimismo cuando tenemos una cierta lectura de la realidad en donde a una persona cuadra todo, ¿no? Dice, va a pasar esto y vamos a ofrecer y entonces todo cuadra. Yo creo que muchos hemos conocido a estas personas o muchos de nosotros hemos caído en esta forma de pensar optimista, a veces sin sustento,
lo que puede llevarnos a tomar malas decisiones. Otra consideración es caer en decisiones inaceptables o que no son presentables al nivel, o que son impresentables, es decir, que son inaceptables a nivel de la ética o en una dinámica destructiva. Por otro lado, relacionado un poco con el tema de las fantasías optimistas, es no considerar bienes intangibles y no querer perder nunca, ¿no? A veces suena absurdo, pero muchas personas están empecinadas en una cierta dirección, aunque sepan que hay un error de fondo, por no querer manifestar o expresar que su opinión o su planteamiento, su propuesta estaba equivocada, y en ocasiones por ese ego en la toma de decisiones, bueno, llegamos a tener grandes complicaciones por no poder tener esa capacidad de reconsiderar. ¿Alguna consideración por parte de ustedes? ¿Alguien de ustedes tiene alguna opinión? Yo, ¿Alguna por pregunta? ejemplo, en mi caso, para tomar una decisión, digo, obviamente, pues entre más grande te vas haciendo, vas a ser más, te haces más cuidadoso en qué aspecto, porque toda decisión lleva una consecuencia, ¿no? Entonces, trato de ser, en vez de ser impulsivo, ser un poco, ser más consciente antes de tomar una decisión en todo, ¿no? Ya no ser impulsivo, ya no irme por digamos, por el tema de estar enamorado, ¿no? Ya sabes, que tomarlo por emoción. Trato de ser lo más consciente y sí me cuesta mucho trabajo porque al ser más consciente tardas más en tomar una decisión. Entonces hay veces que para hacer un negocio o algo, eres mucho más cuidadoso y a veces te cuesta hacerlo por ver todas las consecuencias que puede venir, ¿no? Eso es lo que ahora sí que me he vuelto más ligero en ese aspecto y más difícil en tomar una decisión. Totalmente, totalmente, como efectivamente dice Abraham, a veces pues esa fuerza, no quiero decir de golpes, pero ¿por qué no? Sino de buenas y también sobre todo de malas experiencias, tomamos la decisión de ser más cautos en las decisiones que tenemos, ¿no? De no dejarnos llevar por ese entusiasmo y por ese exceso de optimismo que a veces nos lleva a tomar decisiones que a la larga son contraproducentes, pero que en el momento nosotros pensamos que es lo que nos late y que es la mejor decisión. Entonces, casarnos con una idea, este exceso de optimismo, incapacidad, entre otras cosas, de poder y de querer reconsiderar, bueno, pues nos lleva a tener pues consecuencias inadecuadas. ¿Algún otro comentario? Pues sí, Adelante. como menciona, ay, perdón, sí, como menciona Abraham, pues la experiencia, ¿no? La experiencia al paso del tiempo, ¿no? La experiencia laboral, personal, individual de cada uno, pues nos hace tomar decisiones más realistas, no tanto soñadoras, ¿no? Que no sé, cuando éramos más jóvenes nos teníamos idealizar, ¿no? Entonces, la base es la experiencia y también tener una mente abierta, ¿no? Porque a veces la misma fórmula no nos sirve para el mismo caso, ¿no? Entonces, la adaptabilidad, tener la mente abierta y pues y la experiencia pues, se me haría una mezcla importante. Así es. Hagamos un ejercicio y no necesariamente nos lo deben compartir, salvo que no lo quieran hacer, pero hagamos un ejercicio personal, yo también lo voy a hacer, basado en estos malos criterios para actuar de los que nos habla Sabater y de algunos otros que hablan otros autores. Si desean sacar captura de pantalla, actuar por capricho, obediencia ciega, hacer lo que hacen los demás, y estos que he mencionado, imposición de roles, casarnos con una idea. Ahora voy a hablar un poco más específico de cada uno de ellos, pero hagamos un análisis de cómo estos factores negativos nos han llevado a tomar malas decisiones. Vamos a hacer un receso, bueno, continuamos en línea de unos 3 minutos y vamos
a hacer cada uno de nosotros este ejercicio, que la idea no es lamentarnos, sino aprender precisamente, como bien lo ha dicho Abraham y Shandal, de esas decisiones para fortalecer nuestra capacidad de toma de decisiones diferente a lo que hicimos en el pasado. Entonces, cada uno de ustedes busque uno o más casos en donde actuar por capricho y los roles en posición de roles, no querer perder nunca, nos ha llevado a tomar malas decisiones en nuestro desenvolvimiento personal o profesional. Yo también voy a hacer mi ejercicio y bueno, estén tranquilos, ya ustedes nos dirán si desean compartir o no con el grupo algunas de esas consideraciones. Así es que, pues, hagamos ese ejercicio y en un par de minutos retomamos. Yo también lo voy a hacer aquí en una libreta. Aprovecho para ponerle miel a mi té. Listo. ¿Cómo les fue? No muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, incluso algunas de esas decisiones nos llevaron a afectar nuestros negocios, a hacer malas inversiones o a perder incluso recursos, ¿no? Porque consideramos en su momento que eran muy buenas ideas las que decidimos tomar, ¿no? Bueno, creo que ese silencio es de reflexión. Así que continuamos analizando. Me agité un poquito. Continuamos analizando un poco más estos temas que tienen que ver con los malos criterios o los factores negativos para tomar decisiones. Por ejemplo, la imposición de roles se refiere a cuando creamos estereotipos, a veces muy férreos o muy malos, que nos cuesta trabajo romper, ¿no? En ocasiones, el aceptar la información de determinada persona o aceptar o delegar cierta responsabilidad en ciertas personas porque hemos creado un estereotipo de que esa persona es irresponsable o no es confiable
y en ocasiones, bueno, puede hacernos llegar información confiable o nos puede estar presentando algo que en efecto tiene que ver con un criterio adecuado, pero que por haber configurado en nuestra mente un cierto rol de esa persona, pues en ocasiones las consecuencias son indebidas. Visto de otro lado, bueno, en ocasiones es cuando confiamos demasiado, ¿no? Sabemos que una persona, un proveedor, una persona en nuestra organización nunca nos falla, que pensamos que nunca va a haber problemas, que no necesitamos revisar lo que hace, y siempre hay una primera vez, ¿no? Entonces, a veces nosotros actuamos bajo esta perspectiva de pensar que siempre esperaremos lo mismo de determinadas personas o situaciones, y en ocasiones nos llevamos algunas sorpresas. Entonces, siempre es importante analizar cierta identificación de ciertos roles, de ciertas personas o de ciertas situaciones, no nos van a llevar a tener futuras complicaciones, ¿no? Actuar de alguna forma. Esta imposición de roles también es una forma de actuar por inercia, si nos damos cuenta. Muchas de estas situaciones se relacionan con otras situaciones. Ahora bien, hablemos del tema, hablemos del tema de casarnos con una idea. Generalmente cuando nosotros estamos fascinados con una idea, con un análisis de las cosas, con un producto, con una solución, a la vez, como decíamos hace unos instantes, al tomar decisiones, como decía Erich Fromm, estamos descartando. Entonces nos casamos con una idea, con una perspectiva, con una forma de hacer las cosas, y por automático descartamos una serie de cosas y una serie de posibilidades. Hay un autor, Leon Festinger, que estudió un fenómeno al que le llamó disonancia cognitiva. Es cuando, a pesar de las evidencias, nosotros, a pesar de que las cosas sean obvias, una persona tergiversa las cosas de forma en que siempre las ve bajo ese filtro, bajo ese óptico. Para reducir la disonancia cognitiva, las personas solo atienden la información que refuerza sus creencias o ideas, o a menudo las tergiversa, ¿no? Y busca que todo se adecue a su realidad. Recordemos que en una de las sesiones, no sé si fue en la primera o la segunda, nosotros hablábamos de que en este esquema de lectura de las cosas que proviene de un autor alemán, se escapa en este momento su nombre, que se refiere creo que es Van Dyck, creo que sí es alemán, no es sueco, Van Dyck, que nos habla de este análisis del discurso en estos 4 cuadrantes, en que nos habla de que en términos políticos, pero también en términos personales, una persona tiende a maximizar lo positivo, a minimizar o a ocultar o a tergiversar lo negativo de sí mismo o de su formación política o de sus ideas. Y por otro lado, tiende a disminuir lo positivo o a tergiversarlo o ocultarlo y a magnificar lo negativo. Entonces, esta es una forma, este es un ejemplo de cómo en ocasiones nosotros, al casarnos con una idea, tergiversamos y a veces no vemos lo evidente, minimizamos los focos rojos o las alertas que nos muestran que probablemente estamos tomando una mala decisión o que estamos en el curso de una mala decisión. A esto se refiere con casarse con una idea, y que eso hace que se distorsione, se tergiversen algunos datos, algunas visiones o algunas evidencias de que las cosas están mal, que finalmente
la evidencia concluyente es a veces cuando las cosas colapsan. Y aún así, hay personas, conozco casos de empresas que colapsan y que van a la ruina después de haber tenido 10 o 20 años de prosperidad, pero porque mantenerse en una cierta forma rígida de pensamiento, tarde o temprano llegan a caer en el desgaste o llegan a cerrar esa empresa basado en ideas que en el pasado fueron útiles, pero que actualmente frente a las nuevas tecnologías, frente a los nuevos hábitos de consumo, frente a los nuevos actores como competidores y también como modificación de hábitos de consumo, de comportamiento en el mercado, bueno, hacen que cambien las consideraciones. El ejemplo típico y que muchos ponen hasta el cansancio y que muchos criticamos, bueno, pues es este tema de Blockbuster que, bueno, se empecinó con una idea, se casó con una idea, que tuvo la posibilidad de comprar Netflix y que se casó con su idea y que vimos que a la larga, bueno, fue una idea que fracasó. El mismo, algo parecido es con Kodak, que a pesar de que subsiste, bueno, y a pesar de que fue dominante en su momento, bueno, se casaron con una idea y no tuvieron la capacidad de modificar esta, esta percepción, pero a la vez ejecución y toma de decisiones. Y así podríamos encontrar muchos otros ejemplos de no entender nuevas ideas y nuevas tendencias y cerrarnos al enfrascarnos en una sola visión de las cosas, pero también en un mismo conjunto de ejecución de las cosas. ¿Querías mencionar algo, Jorge? Sí, se me viene a la cabeza el ejemplo de Nokia, de BlackBerry, que igual por no entender el movimiento o el momento que se está viviendo, pues los llevó a la declive de la marca. Totalmente, de ser una extraordinaria marca, BlackBerry también, de ser de marcas que dominaban el mercado. En Nokia, si no me equivoco, es Noruega, con una gran calidad. Bueno, yo todavía conservaba, y debe haber por ahí uno de esos teléfonos grises con pantalla verde que le duraba la pila semanas, y que si bien es cierto, probablemente ya no sea operativo en el mundo actual, bueno, yo ocupé muchos años como un teléfono de emergencia ahí en la cajuelita del coche, precisamente derivado de que a veces fallan o derivado de una experiencia que tuve, ¿no? Que cuando cambió este sistema de los chips, seguramente alguien al interior de Telcel tenía acceso a que mi línea iba a quedar inactiva, entonces, y tenía acceso a las llamadas frecuentes a ciertos números o a cierto número, y bueno, y aprovecharon para intentar hacer una extorsión telefónica. Entonces, a partir de eso, siempre busqué tener una línea alternativa que conocían las personas más cercanas y que, bueno, era una línea de emergencia por si se acababa la pila o por si alguna razón, estando de viaje o andando en carretera, tenía la necesidad. Entonces, bueno, recuerdo que ese Nokia lo cargaba y esa pila duraba hasta un mes estando prendido ese teléfono en la cajuela en la cajuelita de la camioneta del coche. Y en efecto, bueno, lo que ha pasado con estas empresas como Nokia, como BlackBerry, como algunas otras cosas, pues son resultado de casarnos con una idea. Muchas veces esa idea parece extraordinaria, parece deslumbrante, nos lleva a no escuchar opiniones, lo que nos lleva a la disonancia cognitiva de la que nos habla este autor, cuando nuestra atención es selectiva solo a lo que fortalece esa idea y cuando deja de ser objetiva frente a otras cosas que decimos, y bueno, creo que no, sin afán de politizar, creo que eso lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? Una visión, una idea que parece extraordinaria, que parece infalible, y otras opiniones que no son válidas y a veces se empecinan las decisiones de un país o de una empresa en un solo sentido, descartando lo que es evidente
ante también el hecho, ya veremos en algunos momentos al hablar de cada uno de estos considerandos, el no querer perder nunca y cómo aferrarnos a una realidad, o más bien a una percepción de la realidad, generándonos más problemas que solucionándolos. Las fantasías optimistas. Y no digo con esto que ser pesimista nos lleve a tomar buenas decisiones, pero tampoco que nos impida tomar buenas decisiones. Ser exageradamente optimista también conduce a un mal resultado. Yo recuerdo hace muchos años en un diplomado, si no me equivoco, de análisis político, y estoy hablando hace muchos años, quizá en los 90s o en el 2000 probablemente. Sí, eran los 90s, al final de los 90s. Fue un diplomado de análisis político de la Ibero, y ahí fue donde yo ya había estudiado este tema. Creo que tuve una materia en la carrera que era precisamente toma de decisiones, pero que de forma más interesante la vi yo en este diplomado después, en donde se hablaba de la teoría de los escenarios. Y bajo la perspectiva de un autor que he buscado, pero que no he encontrado, que no recuerdo, pero bajo la perspectiva de este autor, planteaba una matriz de al menos 6 escenarios, que iban desde el escenario catastrofista, o escenario pesimista exagerado o desbordado, pesimista moderado, hasta los extremos. Creo que los del centro eran realista moderado y realista, no recuerdo en este momento, pero el último escenario era el optimista desbordado. Y pues, probablemente el anterior era optimista mesurado. ¿A qué nos lleva esto? Imaginemos una tabla de 6 opciones, ya no de 3. Bueno, podemos reducirla a 3, en donde es el escenario pesimista, realista y optimista. Pero aún dentro de lo optimista, esto ha sido un ejercicio que me ha sido muy útil cuando hago proyecciones financieras, cuando hago proyecciones o análisis a nivel de planeación prospectiva. Es decir, las cosas pueden ir de forma maravillosa, y a veces sucede, no digo que no, pero hay ciertas variables que no están en nuestro control y que aparentemente en el papel, en el lápiz, en la computadora se ven muy razonables, pero que la experiencia me ha indicado que siempre hay que contemplar diversos escenarios. Es decir, si nos va en el proyecto o en la situación, si todo marcha sobre hojuelas, lo mejor que podría pasar es esto, en una gama de 6 escenarios. Pero lo peor, lo catastrófico que pase, la ley de Murphy que dice que si algo, si no me equivoco, puede fallar, va a fallar. También hay que tener, por lo menos, en mi experiencia, esta óptica de 6 posibles escenarios. Básicamente son 3, pero aún en cada uno de ellos es lo extremo o lo moderado. Entonces, esto creo que es sumamente importante y sumamente interesante para contemplar el plan B, el plan C, el plan B1, B2, B3, es decir, que siempre frente al comportamiento de las distintas variables o curso de acción de las diferentes cosas, nosotros podamos tener siempre alternativas de solución, como sucede con alguien que emprende o que asesora a emprendedores o que tiene un negocio, simplemente con alguien que tiene una iniciativa y que tiene que tomar decisiones. Entonces, esto de caer en fantasías optimistas es algo que debemos tener particular cuidado, y una forma de ello es haciendo este análisis que a mí en lo personal siempre me funciona bien, ya sea a través de pensar qué es lo peor que puede pasar, lo pesimista, qué es lo que de forma realista podría pasar y qué sería lo mejor. A partir de eso creo que podemos encontrar siempre alternativas, partiendo incluso de lo peor. A ver, lo peor que puede pasar es esto, ¿y qué puedo hacer frente a ello? Y a partir de lo demás,
lo demás es una expresión, pero también tiene mucho sentido, lo demás es ganancia. Es decir, estoy preparado mentalmente para la peor. Y en el mejor de los casos, no solo estoy preparado mentalmente, no solo tengo visualizado una serie de cosas que podría hacer de cómo apagar ciertos fuegos, sino de ciertas alternativas o ciertas medidas que puedo implementar o ciertos matices que se pueden implementar para salir de esa peor situación y que esté yo preparado. Si no lo ocupo, mejor, pero es importante tenerlo visualizado. Pondré un ejemplo muy absurdo. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a diversas experiencias. Por ejemplo, una vez que comencé a manejar y después de diferentes experiencias, por ejemplo, una de ellas iba yo con otra persona, hago caso sin mucha información, estaba yo en Toluca en un proyecto, me iba a regresar yo por la carretera, la autopista Toluca-México, que llega a Santa Fe. Acababa yo de cenar, me recuerdo, estaba en el Hotel del Reguín, en la entrada a Toluca, que en su momento fue muy bueno, ahora ya regular. Y dos personas a lo largo de esa tarde me habían dicho que era más fácil y más corto regresar por otro lado. Se me ocurre hacer caso, imagínense, Estado de México, a las 10 de la noche, llevaba un coche bonito, un coupé, y se me ocurre regresarme en vez de utilizar la Toluca a Santa Fe o la Toluca Ciudad de México, la autopista, se me ocurre irme metiendo ahí por algunos municipios. La de malas, obviamente tenía muchos baches esa carretera, al tercer bache se truena la llanta, me orillo, imagínense en esos municipios, no era de ese lado, pero tipo Ecatepec, tipo Iztapalapa, tipo, en fin, el Estado de México, lo más rudo del Estado de México, de esa parte del Estado. No recuerdo los nombres. Pues me orillo, dejo prendido el motor con las intermitentes. A mi acompañante se le hizo buena idea apagar el motor. Entonces, con el uso de las intermitentes, con el motor apagado, se acabó la batería después de que cambié la llanta. Entonces, bueno, ya tenía un segundo problema. Tenía el problema de la llanta, que supongo que cambié, y tenía después el problema de la batería, es decir, estaba varado en medio de una carretera que no conocía, en una zona muy conflictiva y muy insegura. Bueno, esta idea poco optimista, decía yo que a veces lo pesimista no necesariamente es malo, pues me llevó con el tiempo a tener una serie de hecho, recuerdo que llevaba estas luces como en las películas de acción que se rompen y se arrojan en una caverna o en un pasillo para tener cierta iluminación. Y recuerdo, bueno, que parecía boca de lobo. Recuerdo que yo llevaba en esta actitud previsora un paquete, un rollo de luces de esas que también se usan para fiestas, ¿no? En las discos, en las fiestas, pero recuerdo que no había, era una curva ciega donde había un cerro de un lado y no había obviamente pintura señalando, diferenciando los carriles, o sea, estaba absolutamente oscuro. Entonces llevaba estas luces y bueno, las eché en los alrededores para alertar a los demás porque yo estaba en plena curva, cambiando la llanta, puse los famosos triángulos, no obstante, una de esas personas pasó encima de los triángulos, pues imagínate, ¿no? ¿Qué haces? Las reclamas, en fin. Para no hacerles larga la historia, finalmente alguien se compadeció, pues yo no me hubiera parado, y más como están los tiempos ahora, a pasarle batería a un desconocido en plena carretera, no sabe si es una estrategia para pararte y asaltarte, bueno, lo cual me llevó en el futuro a traer una de esas baterías emergentes que venden en estas a tiendas automotrices,
refacciones y que tienen ahí una batería en donde tú puedes darte a ti mismo batería con un dispositivo que conectas a la energía eléctrica y que siempre tienes ahí una batería adicional. Entonces, esta forma pesimista de actuar, bueno, me ha llevado a tener desde botiquín, tener ese dispositivo, incluso hacer ensayos, porque a veces algunas marcas de autos ahora, los gatos hidráulicos son diferentes y no son como los de antes. Incluso me ha llevado a comprar estas cruces que son más fáciles de maniobrar que estas llavecitas que parecen espaciales, pero que es muy difícil y que es más fácil en una de esas llaves de cruz, incluso a pintar con pintura fosforescente la llave que es adecuada al ring, y de hacer simulacros, porque en ocasiones, cuántas veces a algunos de ustedes les ha pasado que tienen un gato hidráulico o que tienen un vehículo y jamás han utilizado ese gato hidráulico, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, probablemente les puede parecer trivial, de cómo cuando partes de lo peor que te puede pasar, pues lo demás es ganancia, ¿no? A veces es simplemente inflar una ponchadura de una llanta con esos spray que traen aire y te sirve para sellar en lo que avanzas unos 10, 20 kilómetros y llegas a cambiar la llanta a un lugar más adecuado. Pero bueno, poniendo este ejemplo trivial de la conducción, pero que podemos aplicar a muchas cosas, es decir, si vas de viaje y qué puede pasar, que te pierdan la maleta. Bueno, pues entonces no lleves la información, desde luego no lleves la computadora en el equipaje que documentas, sino tráela siempre contigo. Y aparte, si vas a una presentación de negocios, bueno, trae un USB, y si se llega a dañar tu lab o no es compatible, bueno, tenla en la nube, de tal forma que puedas tener diferentes alternativas de solución cuando las cosas vayan terrible. En lo particular, este análisis de escenarios, de partir siempre de lo peor a lo mejor y tener distintas opciones frente a las cosas, siempre es importante. Incluso, para finalizar mi comentario de esta cuestión de las fantasías optimistas, incluso pensamos que alguien, pongo un ejemplo, pone un food truck en un festival y conozco casos, ¿no? Que de repente que venden de más, ¿no? Y que de repente se les acaba la mitad del día los insumos. Les va tan bien que de repente se quedan sin insumos y dicen, bueno, y veo que Esteban de inmediato se puso más atento, porque a veces pasa, y vendo tan bien, ¿y qué hago? Bueno, pues a lo mejor llevo un stock, llevo ahí una hielera, cosas que no se me echan a perder, o tengo detectado de inmediato a dónde, tener a alguien a quien mandar o hablarle a alguien. Oye, voy a un festival a Puerto Morelos, si me quedo sin insumos te hablo y me lo llevas, para ahorrarme el ir y venir a Cancún, o si vas a playa, saber en dónde existen esos insumos que tengan. ¿Tienes algo que compartirnos, Esteban? ¿Qué ha pasado? No, no, profe, simplemente que pues tiene la razón con ese tipo de, tomando ese ejemplo, ¿no? Porque pues lo planificas para cierta cantidad de gente, pero pues sabemos que eso es irrelevante y tenemos que tener un plan B y un plan C. Así es. Bueno, en mi caso yo siempre tengo un plan B y un plan C. Sí, ¿qué tal si vendo de más y qué hago, no? Pues bueno, mando traer gas, mando esto, no sé, una plantita de energía, no sé cómo sean pero imaginemos que se requiere una planta de energía para la luz, si tienes que quedarte a vender más en la noche, si tienes que mandar traer un tanque adicional de gas, o si hay cosas que tienes que preparar en casa y dices, bueno, a ver, por favor, prepárenme, no sé, pongo un ejemplo que puede parecer trivial, pero no lo es. A ver, píquenme la cebolla y ya mándenmela, o mando a alguien y ya nada más la recoge y no me tardo ahí Entonces, esto viene a ejemplo de cómo a veces inclusive hay que estar preparados para que nos vaya súper bien, ¿no? Porque en muchas ocasiones el éxito desborda a muchas empresas. Bueno, ¿algún otro comentario? Imagínate, Ronald, que de repente te digan, no sé,
que te contrate, esperemos, algún momento la cadena más importante de piscinas y te diga, quiero que me limpies todas, no digas, no tengo el suficiente personal porque siempre estoy más o menos en ciertos estándares, y digas, bueno, pero tengo los contactos o de inmediato hay gente que puedo contratar temporalmente por un día, por una semana, por un fin de semana, para trabajar incluso de noche, ¿no? Imagínate que hay una fiesta de espuma en un hotel y que te dicen, oye, necesitamos que nos apoyes para limpiar la alberca y que mañana a las 7, 8 de la mañana esté lista, y necesitamos, no sé, que tú necesites contar con personal a las, no sé a qué hora acaba una fiesta de espuma de una boda o de cualquier, a las 3 de la mañana, ¿no? Que tuvieras y que dijeras, bueno, pues es un cliente que tengo que atender o está muy bien pagado precisamente por las características. Entonces, a veces el que nos vaya muy bien también puede representar un mal si no estamos preparados para ellos. Me ha pasado con muchas pymes. Yo digo, y he hablado de ello en algunas entrevistas, en algunas cápsulas de televisión y radio, cuando digo que a veces son como Frankenstein. A veces una empresa crece tanto, imaginemos un niño que crece, que da el estirón en la adolescencia y ya no le quedan los zapatos, ya no le queda la ropa, ¿no? Y los pantalones le quedan como brincacharcos. Necesita un traje a la medida. Ha crecido o le ha ido tan bien que ya lo que tiene no le sirve para funcionar y necesita dar el salto. Bueno, otro de las consideraciones es el tema de los procesos destructivos o éticamente inaceptables. ¿A qué se referirá esto? Pues se refiere al hecho de que en ocasiones pequeñas decisiones nos llevan a tener ciertas consecuencias que pues en ocasiones son inaceptables, que nos llevan a consecuencias que no deseamos. Por eso siempre es importante tener claro cuáles son nuestros valores como personas, cuáles son los valores de la empresa, y también tener en cuenta qué es no solo lo ética, sino lo legalmente aceptable. En términos de medios digitales, es al ser una etapa nueva, al ser un aspecto nuevo, son situaciones que se están regulando y que incluso las mismas empresas han caído en cuestiones éticamente inaceptables, las cuales han comenzado a ser reguladas, particularmente por la Unión Europea, en el caso de la privacidad y del manejo de datos, y en algunos casos de Estados Unidos. En algunos casos la legislación europea es más avanzada que en el caso de Estados Unidos. Ha habido varios casos de multas a Google y a otras empresas, y particularmente cuando se llamó a cuentas en una sesión del Congreso, que si bien no es un juicio en sí, de alguna manera implica una revisión que puede conducir a ciertas responsabilidades legales en Estados Unidos. Bueno, el Congreso de Estados Unidos llama a cuentas a Mark Zuckerberg sobre una serie de anuncios que se dieron en la campaña de Donald Trump por parte de una empresa, Cambridge Analytics, una empresa que tenía presencia y contactos en varios países y que se decía también tenía contactos con intereses rusos, que favorecieron a la manipulación psicológica a través del marketing de las personas para poder influir en los votos. ¿Algunos de ustedes sabe de este caso o conoce de este caso o leyó de este caso o conoció de esto? Creo que de ahí se hace viral un video cuando le preguntan en la corte a él, ¿no? Uh-huh. Que si él había dicho que Facebook siempre iba a ser gratuito, que entonces, ¿de dónde sacaban los recursos? Así como hablando del desconocimiento o lo nuevo que es para las leyes americanas, ¿no? Así es. Por un lado, en teoría es gratuito, en teoría, pero en realidad no es gratuito. La forma en que nosotros le pagamos a Facebook es con nuestros datos.
yo como ejemplo, esa ha sido una pregunta que mucha gente me ha hecho. Bueno, ¿y Facebook por qué da el servicio gratis? Yo como se los digo, pues piensen que en los cerditos que van al rastro no les cobran el flete para llevarlos, porque al final de cuentas el producto son ellos. Y Así pasa es. ahorita igual con el Facebook, el producto somos nosotros como Así consumidores. es muy buen ejemplo, ni les cobran la comida, pero van a pagar. Sí, es que mucha gente, por ejemplo, casi no salgo. Ayer hice algunas cosas y tomé taxi. Y empezaron en esta ciudad, empezaron a utilizar, escuché radio por accidente, casi no escucho radio, y hablaban de que empezaban a implementar el taxímetro, pero a través de una aplicación en esa ciudad, ¿no? Entonces, eh, no tanto por chismoso y por metiche, que es una cuestión muy humana, pero creo que también cuando hablas con un taxista, con un mesero, te puedes llegar de información interesante que puede ser o no relevante, ¿no? Entonces, preguntaba yo tomé 2 taxis, uno ayer, uno antier y otro ayer, para diferentes cosas, para recoger mis lentes y otras cosas. Y uno de ellos me decía que, pues sí, en efecto, ya se había implementado. Yo había entendido en radio que se iba a empezar a implementar, pero que ya se estaba implementando el taxímetro. Yo pensé en esta figura tradicional, en este aparato que se usa o que se usaba, no sé, en los taxis de la Ciudad de México con letras rojas, muy antigua, o incluso que como en esos relojes que van pasando como persianas súper setenteras, pero no es el caso. En este caso era una aplicación. Entonces empezamos a teorizar sobre el tema. Bueno, la aplicación les cuesta 500 pesos por mes a 3,000 taxistas en una sola ciudad. Hagan sus cuentas para ver si es negocio desarrollar apps o no. Si no me equivoco, eran 1,500,000 al mes. Ahora, seguramente el gobierno, en este esquema, a veces no muy claro, seguramente pagó por el diseño de esa aplicación, ¿no? Entonces, pues es un negocio redondo, ¿no? Ahora, las implicaciones de estas cuestiones eran que pues los dispositivos les eran insuficientes, la pila no les daba para toda la jornada, los datos se les acababan, tenían que sacar para pagar, eran nuevos costos, 500 pesos al mes de la aplicación, cambiar de dispositivo, un dispositivo con mayor capacidad, contratar un plan con datos ilimitados o meterle más, más crédito a sus dispositivos. Bueno, hablando precisamente del ejemplo que nos pone Jorge de que algunas aplicaciones son gratuitas. En este caso, evidentemente, no es gratuita. En el caso de las aplicaciones gratuitas, bueno, como Google, como Facebook, bueno, pues creo que sobra decir cuál es el negocio. Es como si organizamos una fiesta en nuestra casa y estamos escuchando qué es lo que va a comprar cada quien, ¿no? Entonces, probablemente Esteban diga, pues yo quiero comprar suéteres. Aquí tengo, te voy a recomendar a un amigo que vende suéteres, ¿no? O suéteres. Y al cual yo le voy a cobrar por anunciarse en mi fiesta o un porcentaje de lo que vendan. Bueno, ya sabemos cómo funciona. Entonces, lo importante de esto es tener siempre claro que algunas de estas decisiones que pueden parecer muy buenas pueden llevarnos a ciertos conflictos con la ética o con la legalidad. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? Bueno, otro de los temas es el no considerar cuestiones intangibles, es decir, hay cuestiones que no necesariamente son medibles, ¿no? Que tienen que ver con una percepción, ¿no? Hay cuestiones que no medimos. Por ejemplo, creo que poníamos aquí un ejemplo de cómo, si no me equivoco, fue en esta materia, como un incentivo a veces para tu personal
no necesariamente implica pagarles más, aunque acabo de leer un estudio que dice que muchas empresas, más que les organicen una fiesta, una posada de fin de año, preferirían que les paguen con una tarjeta electrónica, con un monedero electrónico, es decir, no me organices una fiesta, mejor dame el dinero, y creo que es muy válida, sobre todo en estos tiempos en donde es muy riesgoso juntar gente. Yo en lo personal, llámeme Grinch, pero no, nunca, cuando estuve trabajando en organizaciones, nunca me gustó asistir por compromiso a estas fiestas que a algunos les generan un gran entusiasmo, ¿no? Es decir, tal vez sea, Las entiendo, posadas. las famosas posadas, entiendo que siempre es muy Wow, grato, profe. pero a veces tienes que chutarte a gente que, aunque se vuelve tu familia, bueno, esos son espacios para departir en lo personal, ¿no? En lo personal, a veces tenías que asistir por compromiso, a veces tienes que estar hasta ciertas horas también por compromiso, aun cuando no estás a gusto. Bueno, más allá de ello, bueno, ponía este ejemplo porque un estudio que se hizo hace poco, hace unos días, mucha gente dice, en vez de fiesta, mejor dame a mí un monedero electrónico que yo pueda ocupar. Entiendo que la función de estas reuniones tiene también una función de comunicación organizacional y de relaciones públicas. Es como la gente, probablemente es la única vez que se reúnen todos al año, que hay un mensaje, un speech de los directivos agradeciendo los esfuerzos. Idealmente debe ser así, señalando qué es lo que nos espera el año próximo y qué es lo que esperamos de la gente y qué es lo que ofrecemos también como directivos, y que nos sirva como un espacio en donde todos se sientan cómodos y se diviertan. Idealmente debería funcionar así. Y es un ejercicio muy sano al interior de una organización. Digo, en lo personal, a mí me daba flojera en algunas organizaciones tener que ir a fuerzas, ¿no? Pero entiendo que es importante. Bueno, y digo todo este rollo porque, si no me equivoco, hablábamos de aquí, o si no, creo que era en otra materia, en cómo a veces no puedes mover tu escala de sueldos, pero cómo a veces comprar un monedero electrónico o una tarjeta con equivalente a 2 entradas de cine o a unas palomitas y establecerlo como un estímulo cada mes para el empleado del mes, para el que más venda, para el que es, independientemente de los bonos y de las comisiones que son sumamente importantes, pero en ocasiones estos bienes intangibles a los cuales algunas veces no se les da valor, sí tienen mucho valor para otras personas. Entonces siempre es importante que probablemente a nuestro personal o a ciertas personas les es muy importante no laborar el 12 de diciembre, cuando, por ejemplo, para algunos les puede parecer irrelevante y les puede parecer un día más, pero para algunos probablemente acepten trabajar en 25 de diciembre o en primero, pero no el 12, porque tienen que ir a cumplir una manda o a dar gracias o tal. Pongo ejemplos triviales, o descansar los domingos, o su hora de comida, o su media hora cuando salen a fumarse un cigarro. Probablemente para una empresa o a la hora de tomar decisiones no son importantes, pero probablemente son muy importantes para otro grupo de personas, el crearles ahí un espacio en un jardín donde puedan salir los fumadores a hacerlo, o ponerles un horno de microondas para que calienten sus alimentos a la hora de comida, quienes lleven preparado algo. Es muy importante para algunos, pero para otros es nada importante. Entonces, siempre es bueno estar conscientes de estas variables, de lo que parece, de lo que es intangible y que puede ser valioso para algunos y no valioso para otros, porque son cuestiones que a veces no se miden adecuadamente, o no hay un criterio óptimo, o tiene que ver con cuestiones subjetivas. Y finalmente, el no querer perder nunca. ¿Cuántos de ustedes se han identificado o han visto que otras personas se empecinan, se aferran a una situación y que tiene que ver también mucho con el casarnos con una idea, y que la imposición precisamente de esa decisión o de esa visión de las cosas
pues en muchas ocasiones nos puede llevar a tener problemas a la hora de solucionar o de afrontar algo. Creo que nos faltan 15 minutos de clase, ¿verdad? Sí. Bueno, me voy un poco más rápido. ¿Alguna opinión en este tema? Bueno, no querer perder nunca va unado con querer tener siempre el control, ¿no? Así es. Tener el control de todo. Y cuando uno se pierde el control en cualquier aspecto es cuando ya uno siente que está perdiendo cierta liderazgo, ¿no? Cierto mando, que en realidad pues, no es así. Sí, a veces pasa con el control de la información, ¿no? Bajo esta posición de que la información es poder. Sí, estoy consciente que algunas cosas no las vas a divulgar con todo tu personal, ¿no? Hay un caso que incluso menciono en un libro que voy a publicar más adelante, y es un caso que conocí en un taller, en un curso, en donde había en una ciudad, había el dominio, la cuota de mercado, es decir, esa empresa tenía por lo menos el 80-90% del mercado, si no es que más. Era una empresa que se dedicaba a la cuestión de los remolques, a la cuestión de las grúas, tenía convenios con tránsito, con autoridades federales en las carreteras, y tenía una importante presencia en el mercado. Hablando a raíz de lo que nos menciona su compañera, y bueno, y a raíz de lo que yo complemento, que es con el hecho de la información. Ella hablaba del control, yo hablo también de la información como una forma de control. Bueno, pues lo que hace esta empresa es mandar a la novia del hijo del dueño de una empresa nueva, de una empresa rival, a introducirse como empleada en esa empresa y a robarse los datos de todos los proveedores y de todos los clientes con quienes estaban. Yo cuando lo escuché se me hizo algo absolutamente inaceptable, algo que fue platicado como una gracia o como un mérito empresarial o como un acierto, pero que evidentemente, independientemente de que probablemente en México no exista esas figuras o esas normatividades, pues en otros países como Estados Unidos pudieran ser penadas como espionaje industrial, ¿no? Aunque no tenga que ver con el robo de patentes o de invenciones, pero sí con el robo de información, que se llevaron, bueno, toda su lista de proveedores y toda su lista de clientes, y con lo cual le dieron un golpe terrible a esta empresa, que combinado con el hecho del desinterés de los hijos del dueño por no hacer crecer y no cuidar esa empresa, bueno, prácticamente han llevado casi, si no me equivoco, tal vez ya a la desaparición de esa empresa en esa ciudad, a raíz precisamente de una falta de control de la información. Insisto, muchas de las cosas de las que hemos hablado, no todas son malas, sino dependen de las circunstancias. Finalmente son variables que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, una de las actividades que tenía previsto para hacer es que hiciéramos un mapa mental de esto que acabamos de ver, pero bueno, vámonos un poco más rápido porque ya tenemos poco tiempo. Ahora, hablando de valores, de emociones y de capital humano, hay aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, como la confianza y la amistad, la camaradería. Esto nos permite generar un buen ambiente en un equipo de trabajo que nos permite no solo la buena convivencia, sino el hecho de que las cosas fluyan. Lamentablemente, a veces el individualismo, nuestra educación personal, nos enseña a ser poco colaboradores y a veces a dudar de las intenciones de los demás. Algunas culturas o algunas sociedades son más abiertas respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, la confianza, la camaradería son sumamente importantes para la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos hablando a nivel de capital humano o a nivel de desarrollo organizacional o de trabajo en equipo.
Recordemos que la toma de decisiones es una de las habilidades directivas junto con el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, confianza, amistad, generar un buen clima en una organización es sumamente importante a tomar en cuenta en la toma de decisiones. Por otro lado, interesarnos en el bien público. Esto es muy importante porque hay un autor, Francis Fukuyama, que dice que cuando las comunidades, las organizaciones establecen lazos más allá de la familia, son más exitosas en lo económico y social. Iniciativas como el Teletón, como ejercicios de responsabilidad social empresarial, como limpiar playas, que seguramente todos vemos todas las semanas, más allá de ser un interés genuino o de ser una estrategia de posicionamiento, bueno, constituyen una importante variable a la hora de involucrarnos en el interés público, en lo positivo, y alejarnos acerca de lo malo y de lo indebido, que es algo que también es muy importante. Por otro lado, la proactividad. Algunas personas son resistentes al cambio, algunas organizaciones inclusive son rígidas, pero hay personas al interior de organizaciones, pues hay empresas que por su tamaño, por la naturaleza de sus fundadores o por la naturaleza de sus directores, son más cercanos a ser proactivos. Y si algo no nos gusta y tenemos la posibilidad de hacerlo, pues cambiarlo. El tener el poder de hacerlo, pero también la actitud y buscar la colaboración de los demás, bueno, puede llevar a ser más eficaces en lo que hacemos. Lo contrario a la proactividad, pues sería una actitud pasiva o de contemplación o incluso, como se llama, de providencialismo, es decir, esperar que alguien más, la divina providencia, venga a hacer lo que nosotros no hacemos, no queremos y no podemos hacer. Esto es algo muy cultural, lamentablemente, ya que pues con frecuencia notamos una serie de cosas que en algunos países no existen y que se deben a la iniciativa personal, pero que en otras culturas existen y que se deben al hecho de que a mí no me toca, no me pagan para eso, le corresponde al gobierno, eso no es de mi área, en fin, bueno, cosas que hemos visto que son muy comunes y que esa falta de proactividad, de interesarnos en no solo darnos cuenta, sino ser parte de la solución y no solo en señalar el problema, pueden constituir un valor muy importante en el capital humano y que son factores que inciden también en la toma de decisiones. Por otro lado, la tenacidad, que es la capacidad para continuar con un rumbo positivo de acción a pesar de los obstáculos, tener la voluntad de dejar a un lado esos obstáculos o las distracciones que nos apartan de nuestras metas. Tampoco se trata de volvernos aburridos o inflexibles, ¿no? Es importante poder tener un punto medio entre la visión de futuro y lo inmediato para precisamente atender cosas que no generen que el hecho de enfocarnos en lo inmediato nos haga no abordar otras tareas que al final de cuentas vayan en detrimento del logro de nuestras metas y generen más problemas. También el pensamiento estratégico es muy importante como esta capacidad no solo de analizar, sino de planear de forma inteligente el rumbo de las acciones para lograr lo que queremos hacer en el aspecto personal o en el aspecto organizacional. Junto con la tenacidad, el pensamiento estratégico requieren del entrenamiento, de la educación en las emociones para que éstas no interfieran. Si se dan cuenta, empezamos a hablar no solo en esta sesión de emociones como lo hemos hecho en otras, sino también de pensamientos.
Y en ocasiones esos pensamientos, que a veces pueden considerarse como negativos, pueden convertirse en obstáculos para el logro de las soluciones que nos hemos planteado, como el conformismo, la depresión, el resentimiento, el enojo, el desaliento. Y finalmente, la alta autoestima. Y estoy hablando porque no de una desproporcionada, sino de una estima que nos aleje precisamente de caer en errores que pueden ir en contra de los valores, en contra de la eficiencia y que pues pueden en ocasiones ser un problema pues también cultural que nos hace sentirnos que no somos capaces de afrontar o de solucionar algunas cuestiones con las que pudiéramos confrontarnos. Y esto es algo de que nos hablan diversos autores, que es algo que enfrentamos los latinos o los mexicanos, que hay un problema de origen o hay un problema social o cultural con el tema de la autoestima. Bueno, ya estamos, faltan 3 minutos para terminar la clase. No quiero, todavía nos faltan. Lo que podemos hacer es un tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas. Lo que puedo hacer es grabar un video y adjuntarlo junto con este en un video diferente sobre el contenido de esta información para que ustedes hoy mismo o mañana puedan verlo y no distraerlos más allá del tiempo que ustedes tienen contemplados para destinarle a esta reunión presencial, virtual, que tenemos previsto el día de hoy. Si les parece bien, grabo un video ahora mismo y lo subo a la plataforma por la tarde. ¿Les parece bien? Sí. Excelente, profe, gracias. Profe, Ok. Quiero pensar que ya vieron las actividades que subí el fin de semana pasado. No he visto perdón, preguntas. se las enviamos, recopilé las de los compañeros y se las envié a su correo. Nada más que me llegó un correo que dice que, ahorita se lo voy a leer, deme un segundito, que algo así como que no puede recibir correos electrónicos. Ah, caray. Eso justo le iba yo a preguntar. A ver, abro Gmail, que es el... A ver, la dirección es Humberto Vergara Gmail, ¿no? Sí, Humberto Vergara UO. De hecho, lo copié del PDF de las actividades, pero me regresó uno que dice, no se encontró la dirección. Tu mensaje no se entregó a Humberto Vergara UO @gmail, por lo que dice, por la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos. Y ya me has escrito, de hecho, estoy abriendo El anterior de la primera actividad, ese no me lo rebotó. No, sí, aquí lo tengo, es lo que estaba viendo, tú ya me has escrito, todos los demás me han escrito. Pues bueno, hagamos otro... Otro intento, se lo envío ahorita. ¿Sabe qué estoy viendo? Déjeme... A ver, te voy a contestar sobre el de la primera actividad. A ver, déjame ver aquí cómo responder. Le voy a poner enterado para que probablemente sobre ese... Devuelvo. Ajá. ¿Sí? Que te debe llegar en algunos instantes. Porque bueno, tampoco en ocasiones te llega un mensaje de... Ya encontré el error. Ajá.
un Es espacio. que en el correo, en el PDF que nos manda de las actividades, copié y pegué el correo electrónico y acá dice Humberto Vergara OU. Ah, Entonces por eso no le llegó. perdón. Ahorita por eso es que me brincó, dije, ¿qué será? Y ya sobre este le mando ahorita otra vez, ¿va? Ok, Listo. esta es la tercera sesión se viene diciembre y entiendo que ustedes ya quieren, y lo entiendo, tener la libertad de organizar sus agendas. Voy a detener la grabación porque ya son cuestiones